En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Darle la bienvenida a esta hora, como cada semana, a César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos. César, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, José. Qué gusto nuevamente estar. Me ausenté, creo, en 2 semanas, pero aquí estamos nuevamente para conversar de las cosas de interés. ¿Cómo estás mirando el panorama en este momento? Para ti, ¿por dónde va el tema político, el tema social, el tema económico en este momento? ¿Cómo has visto el desarrollo en los últimos días? Bueno, mira, se nos viene, como siempre, un periodo climático complicado, ¿no? Ya se están dando las primeras señales del impacto que están trayendo las lluvias en el sur, en el norte también. eh, y sencillamente nos volvemos a hacer la pregunta, ¿dónde está la capacidad de previsión de las instituciones públicas que no prevén lo que es previsible en este momento y con la información que existe también a nivel mundial de cómo se están produciendo los cambios climáticos? Esto de ahí es un problema porque al final las consecuencias las van a pagar los productores y los ciudadanos de a pie. Los productores porque van a perder su cosecha y los ciudadanos de a pie, la gente que vive en las ciudades porque va a encontrar seguramente productos más caros en el mercado para atender sus necesidades. Y eso de ahí es lamentable cuando realmente esto se ha podido prevenir, ha habido recursos, tenemos una reconstrucción del norte con cambios que si tú no viajas, yo no he viajado últimamente, pero gente que viene de Piura, de Tumbes, me dice que es una lágrima, ¿no? Sigue existiendo los grandes problemas en esa situación. Entonces, yo creo que hay que preocuparnos porque eso va a generar un impacto en la economía y también en la variación de los precios, y eso va a afectar a la gente. Ahora, tú acabas de citar algo muy interesante, César, ¿no? Es un tema que lo vemos todos los años. Es un tema que a inicios de cada año vivimos lluvias torrenciales, precipitaciones, huaicos, bloqueo de vías, muchas familias damnificadas, pero no se planifica. Recursos existen, pero tenemos en agenda ese problema todos los años. Siempre se dice, se van a hacer trabajos de mitigación, se van a hacer trabajos para menguar el tema climático, sobre todo ahora en esta época que hay lluvias y lluvias extremas, pero no se hace absolutamente nada. Lo vemos O en sea, hay Piura, una... sí, lo vemos en Piura, lo vemos en Lima, lo vemos en el sur del país, y lo único que hacen los ministros es ir, visitar y anunciar. Pero en efecto, si tenemos una mirada futurista, tú acabas de decir, llueve mucho, pero cuando también hay sequía, la gente se queja, no hay agua. Pero cuando llueve se pierde mucha agua. Ahí tenemos un problema de infraestructura hídrica. Tenemos un problema de los cauces de los ríos, no se hacen las labores de mantenimiento adecuado. Entonces, pero todos los años se anuncia que se va a hacer eso. El tema de las vías, el tema de reubicación de muchas personas que tienen que ser reubicadas porque están en zonas de alto peligro. Nada de eso se cumple. Pasa el tema y volvemos a lo mismo. Por favor. Sí, fíjate, un agravante, ¿no? Y la gente tiene que entender, no es que no se gaste la plata. De hecho, que hay presupuesto para mantener cauces, para mantener quebradas, para mantener ríos, y como que lo utilizan. Es más, el gobierno se estaba, y algunos gobiernos regionales estaban haciendo alarde de que su nivel de ejecución ha sido alto y principalmente en estas obras de previsión. Entonces, lo agravante es que gastándose la plata, no cumplen el objetivo de por lo menos aliviar o menguar el impacto
de lo que trae como consecuencia estos fenómenos climáticos. Entonces, deja mucho que desear la calidad de la inversión. Siempre lo hemos conversado en tu programa. Hemos opinado de que la calidad de la inversión pública es desastrosa. La calidad. Gasta el Estado, pero gasta mal. Gasta el Estado, pero licita con empresas que son amigas, que son cercanas o que por ahí, bueno, como viene la campaña, de repente nos dejan alguito para comprar, para hacer campaña política. Pero se gasta el dinero de la gente y no se cumple el objetivo, como casi todo el gasto público en infraestructura. Ya se cayó un puente, si no me equivoco, acá en Chancay. ¿Te imaginas el megapuerto de Chancay interrumpido porque se cayó el puente? Eh, ya tú saca tu línea, ¿en qué nivel de mediocridad estamos? Instituciones públicas que contratan o dan contratan y dan la licitación para que puedan administrar carreteras y la infraestructura está en las condiciones en las que está. Entonces, hay mucho por reflexionar en este punto y no solamente en los hechos puntuales, ni en la demora, sino que se gasta mal y eso apesta inclusive a que se gasta con dolo. Y ahí están sendas denuncias en los diferentes medios de comunicación sobre actos de corrupción al momento de otorgar licitaciones de obras públicas. Entonces, ahí creo que está la situación que debemos tocar, porque ahí está la herida, está el origen de los daños que nos causa el Estado a los ciudadanos de a pie. Y en realidad lo que tú acabas de señalar es bastante cierto. Siempre somos reactivos, pero en el aspecto mediático. Se dice se va a focalizar determinada obra y se hace mal, se gasta mal o se favorece a determinadas empresas. Lo que vemos a diario y lo que hemos visto en los últimos años en las emergencias, vamos a ponerlo como ejemplo, ¿no? Ocurrió en el 2017 una lluvia sin precedentes, fenómeno del Niño en Piura. Se creó la Autoridad de Reconstrucción con cambios. No se hizo absolutamente nada. Llegó el señor Kuczynski que dijo vamos a reconstruir. Se creó una Autoridad de Reconstrucción con cambios. Llegó Martín Vizcarra en su primer día de gobierno, dijo vamos a invertir 5.000 millones en Piura y en el norte del país para toda la reconstrucción. No se hizo absolutamente nada. Le han cambiado de membrete, ahora creo que es ANIN, la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, solamente estamos acostumbrados a fuegos artificiales, ¿no? Anuncios mediáticos, pero lo que ha ocurrido ayer en Chancay es una clarinada, porque es una ciudad que no está preparada. Hay negligencia del concesionario, pero no solamente el puente, sino toda la zonificación en Chancay, y tiene al frente, a 400 metros donde hubo un desplome, al principal puerto de Sudamérica. Y el principal puerto de Sudamérica está trabajando ahora solamente al 10 o 15% de operatividad. Imagínate cuando empiece a trabajar a un 70 o un 80%, César. O sea, no tenemos un sentido, un alma de planificación. Eso, lo que tú mencionas es medular, porque nos permite analizar el problema en este punto. Cuando hablas de la concesionaria, que es la responsable, no nos olvidemos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el que regenta estas obras. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el que, digamos, fiscaliza la calidad del trabajo de los concesionarios a lo largo y ancho del país. Entonces, que no haya un peritaje, que no tengan el personal suficiente como para poder evaluar, prever posibles riesgos ante crecidas en el río y recomendar acciones para evitar que pasen estas cosas es lamentable. O sea, el concesionario hace un mal trabajo, pero el Estado, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se desentiende totalmente de la responsabilidad que tiene de garantizar
o de fiscalizar que el servicio concesionado sea de la calidad por la cual la gente está pagando plata, porque por si acaso eso no es gratis. Cada camioncito, cada vehículo que pasa por esa carretera paga su peaje y con eso financia. Y el peaje no es barato, por cierto. Entonces, eh, hay todo ese entramado que ahora se va a ver en las siguientes semanas. Ojalá el clima sea benevolente y diga, pucha, pobres peruanos, no los voy a castigar más y voy a parar un poco. Pero si no, si sigue con su coraje el clima, va a hacer que las lluvias causen más efectos negativos en la economía nacional. Y quierase o no, un puente como el caso de Chancay y otras, en el caso de Cañete en el sur chico, nosotros vamos a encontrar que el país se va a fragmentar nuevamente y repito, el impacto económico para los productores es pérdida de la producción y para los consumidores es incremento de precios. Y eso de allí afecta principalmente a los más vulnerables del país, que es la gente que sale todos los días a cachuelear, a ganarse el pan diario, haciendo trabajos eventuales en el marco de una economía informal. Y el otro aspecto, César, que no podemos descuidar, es que también el papel de los gobiernos locales, ¿no? Cierto, los gobiernos locales muchas veces ahí no cuentan con recursos necesarios, pero justamente la labor de facilitadores de autoridades les debe permitir exigir a las autoridades de gobierno central cumplir con las obras. Ese es el trabajo de las autoridades. O sea, ellos reaccionan solamente cuando hay una emergencia, Ujú. como lo que está ocurriendo. Tú has citado con claridad lo que ocurre en Palpa, lo que ocurre en Nazca, lo que ocurre en Condesuyo, lo que ocurre en Distrito de La Unión, en Arequipa, lo que está ocurriendo en el norte del país, porque también Patas ha tenido, el alcalde viene, pero en el momento que tiene que ordenar la casa, es decir, estas son las principales necesidades, eso es lo que tenemos que exigirle. Para eso son autoridades, para poder gestionar, para poder acercarse a cada uno de los sectores y exigir como tal. Eso no ocurre, porque se ocupan de la obra pequeña, pero la obra de impacto, la obra que se requiere más en la zona, o la que puede tener un impacto social más favorable para la población, de esa no se preocupan. Vemos que se preocupan más en la pileta que en hacer el trabajo de agua y saneamiento. Vemos que se preocupan más en hacer el estadio que hacer una obra, un instituto tecnológico que puede tener una formación para los jóvenes. Es decir, no digo que ellos son los responsables de esto, pero tienen la tarea de poder encaminar las necesidades de la población. Porque en una provincia es fácil determinar cuáles son las principales necesidades. Tú conoces muy de cerca, tú eres economista, has viajado mucho, conoces que la agenda en las provincias de determinar cuáles son los puntos bases. Ya mencionamos el tema de Chancay, pero recién reaccionamos cuando ocurren los problemas. Ese es pero ¿sabes qué? Ahí hay un tema también que no se pone como un componente dentro del Código Civil y el Código Penal, ¿no? Son las responsabilidades de las autoridades. O sea, por estas cosas que vemos que cuestan millones y muchas veces vidas humanas, no hay delito. O sea, por negligencia, por el hecho de una mala construcción, no configura un delito civil, no configura un delito penal. Las autoridades sencillamente dicen, bueno, pues así es el clima, ¿qué vamos a hacer? Pero nadie lo ajusta en el sentido de, pucha, cómo quisiera que haya un gabinete de abogados que fiscalice o que se dedique a ver cuál es el grado de negligencia de un alcalde distrital, provincial, gobernador regional o ministro de Estado en alguna de sus direcciones, para que determine el grado no de ineficiencia, porque la estupidez no se castiga en el país, pero sí el grado de negligencia. O sea, sabiendo el riesgo, sencillamente no actúas para prevenir el riesgo. O cuando actúas, actúas con indicios de dolo. Entonces, eso no castiga el país. Eso no sanciona el país. En nuestras leyes no está. Eso se considera estupidez.
Y como te digo, la estupidez no tiene penalidad. Pero ¿hasta qué punto es estupidez y hasta qué punto es maldad? ¿Hasta qué punto es negligencia? ¿Hasta qué punto es complicidad? ¿No? Yo creo que deberíamos pensar en estructurar, desarrollar un marco jurídico para aquellas autoridades que comprobadamente fueron negligentes en su gestión y causaron pérdidas económicas y daños. Y eso no puede ser pasado como un acto de estupidez, sino como un acto de negligencia. Y si hay muertos, como cuando un borracho maneja un carro mal y atropella a alguien, como homicidio culposo, que puede permanecer en la cárcel. O sea, para las autoridades eso no existe y eso está mal. Y eso es lo que le da una impunidad y eso es lo que a la población le indigna, porque no tiene cómo responder, no tiene cómo reclamar el perjuicio que le causa decisiones tan fatales y tan nefastas que día a día lo estamos viendo. Entonces, por ahí es un llamado a mirar un poquito hasta qué punto las leyes peruanas eh, dejan que las autoridades cometan barbaridades en perjuicio del Estado, en perjuicio de la sociedad y sencillamente no se les impute ninguna pena con la que debería corresponder. Sí, y antes de concluir, César, un tema importante sobre lo que tú reflexionas, y lo vemos de manera constante, el tema hídrico. Llueve mucho en la sierra de Piura, en Ayabaca, en Huancabamba, en Morropón, en Chulucanas. Se sabe que hay lluvias intensas, lluvias extremas, pero también se sabe que se pierde mucha agua. Se sabe que en Cajamarca, donde tú lo conoces muy bien, llueve bastante en muchas provincias. De una manera copiosa llueve, ¿no?, todos los años, ¿no? Tiene sus épocas marcadas, esta es una época lluviosa, pero también se pierde agua y se va todo al océano, se pierde, se desperdicia. Arequipa tiene lo mismo tiene, pierde mucha agua. En Lima también perdemos mucha agua, desemboca en el río Rímac y genera huaicos, todo. Pero no nos preocupamos por plantear un plan nacional de infraestructura hídrica o un plan hidráulico. Nunca nos hemos preocupado por eso. ¿Sabes cuándo nos preocupamos? Cuando hay muchas lluvias y malogra cultivos. Y los cultivos malogran, o sea, afectan a los hermanos agricultores y en su gran mayoría de agricultura familiar. Pero también nos preocupamos cuando no hay agua, cuando hay déficit hídrico, cuando hay sequía. Entonces, pero se perdió todo el agua. En los primeros meses del año se perdió. A medio año falta agua. Lo ha vivido Puno. Puno ha tenido año y medio de sequía, cerca de 2 años. Colapsado toda la economía de los agricultores. Entonces, aquí sí hay responsabilidades, César. Las autoridades tienen que saber cuál es la prioridad número 1 para la población. Y claro que lo saben, pero a veces lo miden con cálculo político o con cálculo ideológico, con lo más grave. Así es, así es. Es lo más Mira, grave. la suerte que he tenido es de viajar, y principalmente en la zona rural del país, y en Cajamarca principalmente. Y lo que tú dices es lo que sucede. Épocas de lluvia, o sea, que aburre la lluvia, demasiada agua. En algunos casos hace los daños, causa perjuicio a la gente, pierden cosechas, etc. Época de verano, falta agua, etc. Y, y hay un principio, yo no soy hidrólogo, no soy especialista en esta materia, pero el sentido común me dice lo siguiente, el sentido común. El agua, siendo un recurso bondadoso, importante, si tú lo dejas en su modo natural, en su modo salvaje, por decir un término, causa daño, causa mal a la sociedad. Al agua, siendo bondadoso para que sea útil a la agricultura, a las personas, a la flora, a la fauna, tiene que ser gestionada. Gestionada en el uso y gestionada en la infraestructura. O sea, desde la época de los egipcios, los romanos, todos hacían obras, hasta los incas.
para no ir muy lejos, todos desarrollaban obras para gestionar el agua. No la dejaban a su libre albedrío porque la fuerza del agua, sobre todo de lluvia y lo que ocasiona la escorrentía, es brutal. Entonces tienes que controlar esa fuerza, tienes que gestionarla. Pero existen ideologías que hacen que, por ejemplo, en el caso de la zona de Conga, que iban a construir 3 reservorios dentro de ese proyecto, se opusieran tajantemente, porque, y comprobado por los propios estudios geológicos de que son aguas que tienen alto concentrado de mineral y que la mejor forma es acumularlas, tratarlas y verterlas hacia las zonas bajas para las necesidades agrícolas y para las necesidades humanas. Pero se oponen férreamente. En Chota existen fuentes como para poder captar el agua y hacer reservorios. Se oponen. O sea, y como tú dices, esa finalidad del bien común que le corresponde asumir a las autoridades no se da, porque el bien común, las autoridades que tienen una forma de pensar rara, el bien común es el bien de mis amigos, el bien de mi ideología, de mi grupo, de quienes piensan como yo, y se resisten, y Claro. se indignan, y se rasgan las vestiduras cuando uno les levanta la voz. Entonces, allí tenemos un tema, José, que creo que va al campo de la educación, de la concientización, de generar una narrativa positiva respecto de el agua, su utilidad y su gestión, Así es. acompañada lógicamente de inversión para generar infraestructuras de tal manera que aquello que sobre en abundancia en 4 o 5 meses permita tener una estabilidad hídrica en los meses siguientes, que es época de no lluvia. Así de Así sencillo. es. No creo que sea refutable una lógica básica Así como es. la que estamos planteando ahora. Así es. Muy bien, César. En realidad, interesante estas reflexiones que se has planteado esta mañana a través de la secuencia. Y creo que hay que seguir incidiendo sobre esos temas, que son temas que interesan y son temas, el ABC diario de muchos miles y millones de peruanos, sobre todo en zonas rurales. Te agradezco, César, como siempre, la amabilidad. Yo te agradezco la oportunidad. Que tengas un bonito domingo. Gracias. Don C. con César Zamora Bento.